Bueno, pues aquí con Quique Recio de Madridismo al Día hemos hablado mucho del árbitro, hemos hablado de las declaraciones de Florentino, en fin, de la situación un poco rodeando lo deportivo, pero con Quique, como cada semana siempre hablamos del tema más futbolístico. Quería empezar por esto, Quique, muy buenas, y ya con esto nos da pie a hablar de todo lo demás. Porque yo te lo juro que tengo la duda, macho, de si fue culpa de Mm. Rüdiger o de Valdepeñas, como creía Xabi Alonso el gol del Alavés. ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, Miguel. A ver, aquí hay un poco de todo. O sea, por una parte hay una cuestión de línea interna de lo que tendrá automatizado Xabi Alonso y cualquier entrenador en este tipo de situaciones. Y ahora te voy a dar una clave que la gente no comente, que es lo que a mí más me fastidia de la jugada. Pero bueno, ahora al final te lo digo. Lo que tengo muy claro es que Valdepeñas tira fuera de juego pensando en un equipo que intenta forzar fueras de juego. Ahí Es está. decir, digamos lo que Valdepeñas tiene una automatización muy made in Castilla. Sí. Cuando el Castilla juega pues, sus partidos, Arbeloa suele tirar mucho a la línea, tal, es un planteamiento bastante normal en él. Tener en cuenta, además, que él es central, más que lateral, le gusta comandar, al igual que Joan, tirar la línea. Aquí hay un tema fundamental de que Rudiger es un jugador con una tendencia habitual actualmente a hundirse. Es un Acular un jugador poquito que ahí, sí. acula, tiende a no salir. Entonces, para mí siempre los centrales tienen que mandar en estas situaciones. Y es verdad que Valdepeñas en este caso automatiza demasiado el movimiento, pero en realidad a mí la línea que me gusta de aquí, o me gustaría que hubieran hecho todos, es la que marcan no solo Valdepeñas, sino el de la derecha de arriba, Sí. que ese también está más o menos en correspondencia a Valdepeñas, que creo que es Raúl Asencio, Es con Asencio, una correcto, tendencia. porque Fede está más atrás, sí. Eso es. Más adelante, vamos. Fede está más adelante. Entonces, ¿qué tema es aquí? El tema es que creo que es algo que se puede hacer multicausal. Rudiger se hunde demasiado, Valde a lo mejor automatiza demasiado el movimiento, pero lo que me parece más grosso de todo esto, con diferencia, es el lanzador, tío. No hay Correcto, nadie cubriendo al lanzador ni de cerca. correcto. Ni de cerca. Y yo no veo a Xabi Alonso mencionar este tema. Un Es un tío de fallo fútbol con multiorgánico, duelo. es un fallo multiorgánico. Claro. Y en el fallo multiorgánico, tú solo me hablas del páncreas, Claro, que es claro. Valdepeñas. Quiero decir, del páncreas, por decir una parte Sí, importante del cuerpo. el riñón, Claro, exacto, ¿no? que Me está a un entiende la lado, ¿no? gente. Exacto, eso es. Y entonces, yo creo que efectivamente se puede hablar de responsabilidad, pero mencionarle, yo creo que hay. Xavi se equivoca, yo luego creo que él además corrige, intenta corregir en la comunicación, que todos nos podemos equivocar. Eso sí, yo tengo muy claro que en esta, si el fallo es flagrante de Rudiger, que a mí el que realmente más me parece que falla es Rudiger, si tengo que analizarlo dentro de multiorgánico, que lo veo multiorgánico, para mí el que más pende de todo esto es Rudiger, con Carlos Vicente mirándole y todo el rato diciendo voy por aquí porque veo que este no se mueve. Entonces, mencionar al chaval yo creo que no viene a cuento. Luego es verdad que habla de cosas buenas, tal, lo camufla todo bien, pero no es necesario. Y le veo mencionar mucho al joven. Arda Güler también lo ha mencionado cuando estaba bien, decía, tiene que mejorar estas cositas, tal, no sé qué. Y yo lo que percibo es que a ciertos jugadores como Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Sí. Rudiger, jugadores que ya llevan tiempo en el Real Madrid, pues no se va a atrever a mencionarlos en una rueda de prensa. Que ojo, que puede estar justificado porque él está en ese punto más gestor que nunca. Pero creo que si hablamos Sí, de meritocracia, sí, sí. aquí se equivoca. Sí, porque mira, luego nos escribe gente diciendo, no, salváis a Xavi en todo. Ya veis que no. Llevamos 4 minutos de vídeo en el que hemos empezado con una jugada concreta, que luego también me dicen a mi canal, no hablas de fútbol. No, pues A mí mira, me dicen lo contrario, Miguel. todas A mí las me dicen semanas que estamos aquí hablando. Claro, ¿a ti te dicen qué? yo mato a Xavi, me están diciendo. Ah, sí, Diciendo es que vaya no. hombre. Sí. Bueno, Y lo llevo pidiendo, tú lo sabes, claro. desde hace año y medio. Claro, es que para mí es el entrenador que el Madrid necesita. Si el Madrid lo llamó era porque lo necesitaba, porque veníamos de unos vicios en el trabajo día a día, etcétera, tal. Y sigo pensando que Xavi es el entrenador para el Madrid. Me gustó mucho al principio, pero la toma de decisiones ahora, y viene a colación de lo que dices de... Tampoco considero que mate al chaval a Valdepeñas cuando dice en rueda de prensa lo de... Yo es que creo que se le escapa, fíjate. Porque Sí, él yo creo piensa... que. Ahora volvemos a la jugada ¿por qué es posible? O sea, ¿cómo Xavi piensa que es culpa de Valdepeñas, ¿no? Igual porque el chaval
Efectivamente, está funcionando como funciona en el Castilla. Si es que este chico ha entrenado 1 o 2 días con el Madrid, o sea, de repente lo han puesto ahí al pobre, ¿no? Y aquí todos hablan en los entrenamientos, llevan meses hablando de las mismas cosas, que no las ejecutan de la mejor manera, desde luego, los del primer equipo. Y llega este chico, pues hace un poco lo que sus Que puede. automatismos le dicen, ¿no? Pero es verdad cuando dice, no, lo único que ha fallado, y luego ya en otra pregunta le dice, no, pero es que ha sido un gran debut y tal, porque se ha dado cuenta que le ha expuesto un poquito, porque no suelen los entrenadores hablar de nombres concretos, de futbolistas concretos, y Xavi tampoco, y de repente sí que lo hace con este, y claro, echas para atrás y dices, bueno, y alguna vez ha nombrado a Güler, y alguna vez ha nombrado al otro, y hay algunos con los que nunca lo hace. Claro, y bueno, esto me recuerda un poco a ver a Carlo Ancelotti, le pasaba un poco esto también, de señalar al joven, con Endrick lo hizo, con Arda lo hizo. Sí, es verdad. Lo hizo. Y en este sentido, cada maestrillo tiene su librillo, todos son muy buenos técnicos profesionales. Para mí el único, con sus cosas malas también que tenía Mourinho, era el único capaz que se atrevía a mencionarte a un Pedro León y a un Canales, y a un Pepe y a un Casillas. Y sí, le daba sí. igual. Sí, sí. Y él, tú podías estar o no de acuerdo, pero en ese sentido era un tío justo. Mencionaba al que tenía galones y al que no. Y lo decía. Yo, el término meritocrático en Xabi Alonso lo tengo muy, muy confuso, luego con decisiones con... Ahora entiendo que a Rodrigo lo va a mantener. Lo has mantenido jugando mal, ahora te marca 2 goles, el chaval, dentro del orden, está mejorando. Con Vinicius, cuando está mal, no lo quitas, lo mantienes estando mal, luego es verdad que hace lo que hace, las jugadas y tal, pero en muchas cuestiones me extendería mucho. A mí Xabi Alonso me está dejando muy confuso. Sí, macho, yo espero que sea una cuestión de inercia ganadora, de enlazar 3 partidos buenos otra vez y tal, y luego a lo mejor dentro de un tiempo estamos diciendo, ¿os acordáis aquel match ball que salvamos y luego Xavi empezó a estar más sereno, más tranquilo y tal, y fue más él? Ojalá estemos hablando de eso, dentro de unos meses. El tema tiene un marchamo jodido, la verdad, Sí, cuando sí. se empieza a dudar de un entrenador ya es difícil, en un Madrid es difícil remontar eso, pero bueno, oye, precisamente has hablado de Mourinho, ahora te quiero preguntar por Arbeloa y una cosa que ha dicho Antonio Romero en la SER, que no se me olvide, me lo apunto aquí para que no se me olvide y ahora hablamos de eso. Por la figura de Arbeloa en el Madrid, etcétera. Pero quiero volver un momentito a la jugada, porque tú has dicho aquí la clave, ¿no? Digo, para seguir hablando del funcionamiento del Madrid, ¿no? Hay un tío que pega un pase sin oposición de nadie, y yo ayer ya en la primera parte, primeros 20-25 minutos, más o menos la presión se hacía bien, aunque de manera un poco tímida. O sea, tú ves que sí quieren ir a la presión, pero no termina. O sea, el Alavés salía razonablemente bien, incluso en los primeros minutos, que era cuando peor salía, un poco entre comillas. Luego ya hubo unos minutos desde el gol del Madrid que dices, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Ya en plan bloque bajo y tal, o sea, como levantando el pie del acelerador. Y no es lo que les pide Xavi. Por lo visto, estaban hablando los que están a pie de campo, en las radios, Xavi estaba con su equipo de venga, vamos, porque hay que conseguir el segundo. Claro, que un tío que tenga esa libertad para dar ese pase, es que esto explica muchas cosas, porque hay gente que luego no profundiza en cómo juegan los equipos y tal, y dicen, por ejemplo, con el árbitro estamos enfadados todos y con los árbitros todos, y esto ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, y en este vídeo no vamos a volver a hablar de ello, pero aquí no solo son los árbitros, es que aquí hay un funcionamiento del Real Madrid que no puede ser. Entonces, ese pase y esa presión en el centro del campo y esos futbolistas que no terminan de morder es la base de por qué al Madrid le ocurren estas cosas. En el momento en el cual Mbappé marca gol, el equipo empieza a retroceder metros, empieza a hacer el bloque del 4-4-2 más metido en terreno propio. Tú me das una muy buena nota. Xabi Alonso pide, parece ser, bueno, se ha visto, ¿no? Públicamente que él pedía achuchar, morder, tal. Si el entrenador pide achuchar, morder y tal, y los jugadores no muerden y no achuchan, el mensaje se encripta. Es decir, el entrenador está pidiendo una serie de cosas que son duraderas escasamente en el tiempo. El equipo en modo, lo siento, por los amantes de Carlo, que tenía muy buenas cosas Ancelotti, pero muchas veces cuando, quiero decir, el Real Madrid se adelantaba con Ancelotti, decíamos, pero ¿por qué aculamos? ¿Por qué ante cualquier equipo, incluso, o sea, sin ser ante equipos top, pero el equipo retrocedía metros? Pues es que esto es un poco lo de las taras del pasado. Al final, estos jugadores han querido volver a la rutina del pasado. Y este entrenador, Xabi Alonso,
ha aceptado Barco. Mm. Él insistió en una manera de trabajar, él quería proponer una propuesta, un método futbolístico innovador dentro del Real Madrid, nuevo, pero no ha durado porque los jugadores o no quieren o no creen en él y el entrenador ha dicho, ok, nos ajustamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cambiar la manera de trabajar, intentar ser un bloque compacto en campo propio e intentar explotar una de las vías naturales que tiene este equipo por perfil y ADN, que es la transición y la contra. Entonces, ¿Pero eso es autogestión de los jugadores o porque Xavi se lo ha dicho? Porque no, yo no creo que Xavi Alonso, yo no creo claro, sinceramente que Xavi Alonso esté en ese punto, pero yo claro, creo que claro. Xavi Alonso ha aceptado ese punto, porque para mí, de un mes y medio a esta parte, Xavi Alonso ha virado el rumbo. No sé por qué. A mí me gusta hablar en este canal mucho contigo de las cuestiones estrictamente de lo que veo en el tapete. Yo cada vez he visto un Real Madrid que ha ido empeorando en su, digamos, constancia de la presión. Veo un Real Madrid que, en ese sentido, se ha vuelto más tímido y, sobre todo, ante bloques bajos, pues como el Real Madrid sí puede generar alguna ocasión, la generó de hecho ahí con Rodrigo y Mbappé, pero es un equipo que no se le ve cómodo. No ves en el Madrid cuántas triangulaciones ves con pases filtrados por dentro en el cuadrante central, desde línea de 6 a línea de 8 y 10, ninguno. Normalmente lo que ves es aquello que se dice muy manido Miguel del parabrisas. Mucho Sí, parabrisas, sí, sí. lateralidad, luego Uh-huh. la profundidad tampoco se ataca porque Valverde y Valdepeñas tampoco cogen una gran altura. Entonces el equipo se embuda un poco. Sí que puedes encontrar alguna jugada, algún picotazo individual, como puede haber algún pase que ya el equipo rival se despiste, pero digamos que el Madrid sigue con el mismo problema ante bloques que se le cierran atrás. Ahí sigue sufriendo, por lo que yo percibo es, ok, si hemos conseguido un gol, pues precisamente vamos a intentar hacer más la proposición de buscar el campo rival, campo para correr, transición y buscar zancadas de Vini y Mbappé y ahora también de Rodrigo. Cuando el Madrid, perdona Miguel, pone 4 delanteros en la segunda parte, cuando Sí, metió a Gonzalo por Arda, yo sí. dije, Xabi Alonso dice, yo vendo el centro del campo, que no me miren, que Aurelian y Bellingham hagan lo que puedan y una especie de 4-2-4 a tirar flechas arriba. Y ya está. Eso contra el Alavés te va a servir. Cuando tengas que ir a los tronos de Europa, pues si haces eso, me da a mí que vas Correcto, a salir mal parado. correcto. Porque además, cuando el Madrid hacía eso, que es lo mejor que ha hecho el Madrid en los últimos años, las transiciones rápidas y tal, es que tú tenías en el centro del campo a Kroos y Modric, tío. Que Que si te te tenían podía... que dormir el partido, también tenían momentos de Exactamente. saberlo hacer. Que lanzaban muy bien al equipo en ese tipo de situaciones y luego te podían dormir también el partido. Y era un Madrid muy flexible que se apañaba una cosa y a la otra y la que mejor salía era esta, ¿no? El juego vertical y tal. Pero eran tan buenos estos tíos que en fin. Vinicius, tío. Cuando ayer Vini estaba jugando un partido horrible y todos nos imaginábamos, tiene que poner ya a Gonzalo y tal y quitar a Vini. Y luego te hace la jugada del gol, jugador además, y te provoca un penalti que tuvo que ser penalti, pero que no fue por lo que ya hemos contado en tu canal y en el mío con respecto a los árbitros y no vamos a volver a tocar aquí porque es penalti evidente. Y dices, claro, si este tío en su peor partido en 5 minutos me hace esto, ¿cómo lo voy a quitar? Pensará Xavi que la próxima vez que me esté haciendo un partido de mierda no lo puedo quitar porque es el único que me resuelve un partido así junto a Mbappé, ¿no? Eso es un poco la autogestión. Confiar en esos jugadores de rango primero, es decir, los generales, los jugadores más vitales del equipo y más importantes, los Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía, y decir, en vez de marcar ese cambio que se ajustaba al 60 por rendimiento, pues como Ancelotti, más flexible, flexibilizo el cambio, estiro un poco el chicle y ahí, bueno, te puede salir bien porque al final es un jugador que además físicamente es tremendo y él por volumen no para de trabajar, aunque tenga un mal partido. De hecho, ahí la jugada con Johnny Otto se lo lleva y da el pase a Rodrigo y luego fuerza un penalti clamoroso. Entonces, bueno, es que, repito, Xabi Alonso se ha plegado a eso, acepta eso. Xabi Alonso con Vinicius ha tenido un sentido absolutamente antimeritocrático. Vinicius, cuando estaba fresco, tú le veías tal, al día siguiente no te lo ponía, Sí. lo quitaba,
tal, y ahora hemos visto varios partidos que, bueno, llevan unos cuantos goles. ¿Cuántos goles lleva en los últimos 15 partidos Vinicius? No lo sé, ahora mismo no sé la cifra. Pero, no, goles ninguno. Pues no lo sé, claro, es que, claro, eso es. Entonces, asistencia sí, pero goles ninguno. No está siendo un jugador que te esté justificando jugar ahora de manera perpetua, por decreto. Entonces, yo no termino de ajustar, o sea, las decisiones de Xabi Alonso en relación al terreno de juego no se ajustan. Se ajustarán a otras cosas. Que ahora vemos más abrazos que nunca de Xabi Alonso con Vinicius. Sí. Repito, Xabi Alonso va en otra línea que tiene que ver con cuestiones más, no propias del campo solamente, sino sobre todo fuera. Él quiere ganarse a la gente. Él quiere ganarse al grupo, quiere ganarse a los jugadores y va en este tipo de gestión. Veremos cómo le sale. Sí, sí, está claro. Yo, es que, ¿sabes qué? Tío? Cuando a Vinicius le cambiaba, no le ponía y tal, y decía, es que, bueno, y ponía más Tantuono. Decía, aquí prioriza el dibujo, aquí está a su esquema, a su dibujo para que el equipo tenga todos esos automatismos, que se juegue como él quiere. Oye, todos los futbolistas con la plantilla que tiene tan buena y tal, sabía que en el momento de marcar la diferencia a nivel individual ya estaba Mbappé, también le tenía ya Vinicius para o bien reventar los partidos entrando, lo de que ha dicho varias veces Xabi Alonso sobre Vinicius, ¿no? Lo del impacto de Vinicius en el partido, ¿no? Cuando a lo mejor estaba en el banquillo y luego hemos hablado del impacto y tal. Yo creo que últimamente ya dice, bueno, mira, voy a poner estos cabrones que son los mejores en el terreno de juego, me van a hacer caso relativo en el tema de la presión, o sea, pero que me salven los putos partidos, ¿no? Y ya está. Y entonces eso es lo que nos molesta un poco de un tipo que va con una idea muy clara y ya está un poco, pues, a esto, ¿no? Una cosa que me preocupa mucho es lo que ha dicho el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro. Sí. Xabi Alonso está solo. Lo tengo por aquí. Ojo, que no es baladí porque no lo digo yo ni Miguel Serrano. Lo dice el CEO del Bayer Leverkusen, que además tiene una gran amistad con Xabi Alonso. O sea, no creo que lo diga por decir. A lo mejor sí, pero puede ser que tenga mejor información de lo que tenemos nosotros. Xabi Alonso quiere ganarse grupo, quiere ganarse jugadores, quiere ganarse gente y entonces, pues ahora mismo se mueve en este tipo de aguas. También es verdad que es que para esto no creo que se fichase a Xabi Alonso para este tipo de perfil de entrenador. Yo creo que lo que se valoraba de Xabi Alonso era cuestiones y propuestas que fue haciendo al inicio de temporada, sobre todo. Ahí lo tenemos. Dice, Xabi Alonso se encuentra en una situación diferente en el Madrid. Si el presidente dice que un entrenador es un mal necesario, si se deja al entrenador a su suerte y es siempre el que recibe las críticas, entonces la situación es muy diferente a la que había en Leverkusen, donde todos remamos en la misma dirección y no dejamos al entrenador aislado políticamente. Hostia, son durillas, ¿eh? Esto quiere decir que básicamente, según Fernando Carro, no sé si es verdad o mentira, pues que Florentino Pérez, bueno, en fin, que tampoco van a hacer una defensa a ultranza del entrenador. Se ha pegado a los jugadores. Están los jugadores. Hoy ha tenido la oportunidad en la comida esta, ¿eh? Florentino y no ha trascendido ninguna, no me la he visto entera, pero no ha trascendido ninguna. Oye, confiamos plenamente en nuestro entrenador. A lo mejor me equivoco, que es que ha sido un rato y he pillado los titulares de lo de Negreira y tal, pero que no ves que haya ahí un apoyo. No se ve. Y esto me da pie a hablar de lo de Arbeloa. Y con esto ya vamos a terminar. Te voy a pedir tu opinión sobre esto que aporta aquí Antonio Romero, de la cadena SER. Sí. Vamos a escucharle porque, hostia, es duro, es duro lo que dice. Mira. Los oyentes de Carrusel se merecen que les contemos las cosas. Por eso digo, que no hay más. Álvaro Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid, sin ninguna duda. Sin duda. Y hay motivos que vienen al caso, se pueden explicar, y otros que yo creo que ahora no proceden, pero que prácticamente todo el mundo que está cerca del vestuario del Real Madrid conoce. Álvaro Arbeloa es un tipo que en la época Mourinho dejó tirado a muchos de sus compañeros del vestuario por hacerle la pelota a ese entrenador al que le reían las gracias muchos en el club. Y desde esa época, Álvaro Arbeloa se ha convertido en un niño mimado del presidente del Real Madrid, de la gente que trabaja en el Real Madrid y tiene mando en plaza, y de una parte de la afición del Real Madrid. Y viene de ahí, de que le hacía la pelota a Mourinho y que dejó tirado a varios compañeros importantes de ese vestuario. La calidad como entrenador de Álvaro Arbeloa
está por demostrar. En el máximo nivel es evidente que de fútbol tiene que saber y es evidente que es un entrenador que puede tenerlo todo para estar en la élite. Como también es una evidencia que cada vez que pierde un partido con el Castilla, por cierto que le han hecho un equipazo, cosa que con Raúl no hicieron, cada vez que pierde un partido con el Castilla es un breve en no sé dónde y cada vez que gana un partido con el Castilla se celebra como la Champions. Y nada es casualidad. Y yo dije lo que dije de Arbeloa porque tú echas ahora un vistazo en el mercado y salvo que Florentino Pérez, que lo ha hecho en alguna otra ocasión, tenga un as guardado en la manga, que ahora es muy difícil porque su as está comprometido con Francia, que es el as de bastos o el as de oros, lo que tú prefieras. Al hombre que tienen que promocionar, que van a promocionar, y el único ahora mismo que está encima de la mesa se llama Álvaro Arbeloa. ¿Por qué? Porque es un protegido del club, no hay más. Luego será entrenador de máximo nivel, de no máximo nivel, pero de momento Arbeloa en el club donde más ha destacado es en las relaciones humanas con la gente que manda en el club. Yo no sé. ¿Qué te parece, tío? A ver, no sé ni por dónde empezar, sinceramente. Claro, este era de la época donde yo trabajaba en los medios de comunicación, de los que yo denominaba estómagos agradecidos y chupópteros, ¿no? De los Casillas, de los Ramos. Yo, desde luego, considero que dentro del madridismo yo estaba en el lado bueno, de los Arbeloa, de los Xabi Alonso, de los Mourinho, de los que han caducado bien. Los que no han caducado muy bien son los Casillas, Antonio Romero, Antón Meana, Manolo Lama. Todos estos son los que no han caducado demasiado bien. A ver, Arbeloa es un tipo de madridista que a Antonio Romero no le gusta, pero a mí me encanta, que es de esos madridistas que es agradecido con el club. Es decir, no es de esos tipos que se piensa que el club está para servirle, sino que él está para servir al club. Entonces, yo siempre agradecido con esos madridistas, con los que cogen vestuario, los hacen para sí mismos, capitanes que cogen de la pechera por ahí también y tal, pues de esos a mí no me gustan. Yo prefiero los capitanes sin brazalete, pero que entienden el club como agradecimiento máximo, que pasan por ti, donde tú tienes que dar el máximo y cuando te toca irte, pues agradecido y sin rendir cuentas. Por cierto, como entrenador Arbeloa, pues hombre, no lo digo yo, gente que sabe muchísimo más de cantera que yo, Álvaro Arbeloa es un extraordinario formador de jugadores. Y Raúl González no tanto. Y por cierto, Raúl González no ha tenido malos equipos. Raúl González yo lo he visto con muy buenos Castillas, cerca de ascender. De hecho, con los Sergio Arribas y esa jornada y compañía. Sí, vaya equipo que tenía ahí, no jodas, para que diga que pero tiene una mierda de equipo y este es el mejor, no fastidio. Lo que pasa es que Antonio Romero pues hablaba para el borreguismo, que tampoco no tiene mucho más fundamento. Aquí hay un escozor tremendo hacia Mourinho, que es la base de este comentario. Los tenía bailando a todos. Claro. Exacto. Y, oye, a lo mejor tiene alguna parte de razón en el sentido de que, por ejemplo, Arbeloa es un tipo muy promocionado y muy querido ahí dentro, ya, pero ¿cómo se lo ha ganado según Antonio Romero y cómo se lo ha ganado a lo mejor según otros que piensen diferente a él? Es decir, se lo ha podido ganar por ser un tipo serio, por ser un tipo que va de frente, por ser un tipo de persona que en esta organización sea respetado por eso, ¿no? O puede ser como dice Antonio Romero. O sea, no lo sabemos del todo porque yo no conozco a Arbeloa, pero yo me voy más casi por lo contrario a lo que dice este hombre. Yo, vamos, viendo cómo funcionaba la prensa de aquel entonces y lo que fue la campaña Mourinho que le hicieron desde el momento en el cual decidió que, un poquito antes, pero en el momento que decidió que Casillas no era su portero, eso fue tremendo. Y sí, Arbeloa, un traidor, sí, ¿no? Arbeloa lo que hizo es defender a su club, al club que le paga. Sí. Entonces lo que hicieron es llamaditas y amiguitos pues con los del Barça. Ese sí que es un gran madridista. Esos son los buenos madridistas. Mira, yo en esto suelo opinar, y con esto terminamos más por descartar cosas. Me explico, a ver si me explico bien. Para mí Casillas siempre lo tendré en mi recuerdo como, es que le he visto levantar la Copa del Mundo, Champions con el Madrid, la Eurocopa con España, en fin, o sea, es que, ¿cómo les voy a...? Siempre lo digo lo mismo de futbolistas que me han hecho feliz, ¿no? ¿Cómo voy a tener luego una mala palabra o tal o recordarles mal? Pero yo luego sí que veo personalmente y más o menos veo hago esa radiografía psicológica de lo que me dan a nivel personal, aunque no les conozca, por lo que siento, algunos personajes del fútbol. Y si tú me dices, ¿en quién confiarías más personalmente? ¿En un Arbeloa o en un Casillas? Es que no tengo duda. Claro. No, es que yo creo que
Una con cosa es leer la un poco- valoración, sí. claro, una cosa es la valoración como profesional. Casillas fue y será una leyenda del Real Madrid como portero, pero a mí como figura capitán o como figura líder de un vestuario como el Real Madrid, Claro. pues gente como Arbeloa me ha dado bastante más ejemplo, o el propio Xabi Alonso en un momento determinado, u otros que el propio Casillas. Eso Y se ve así lo he rápido. sentido yo. Eso se ve rápido, tío. Se ve rápido. Y oye, luego muy agradecido a nivel deportivo a toda esta Claro. gente y tal, pero a mí Eso es personas totalmente. dame unas y no otras, pero claramente. Y luego entre la prensa hay mucho, como dices tú, estómago agradecido y tal, que les debe lealtad o tal a otros y entonces pues encontramos sus enemigos y mira, pues oye. Manu Carreño, se está metido ahí Manu Carreño de los Manolos. Manu Carreño y Manolo Lama hicieron en 4 una campaña permanente a Mourinho. Sí, sí. Constante. Sí, sí. Constante. Entonces, ¿qué te puedes esperar? Pues es que no. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Quique, que un abrazo muy grande, tío. Estamos hablando ahí. Seguid a Quique, su canal Madridismo al Día y darle like a este vídeo, porfa. Suscribíos al canal, comentad, compartid, darle a la campanilla y hypead si os da la opción y nosotros volvemos en un siguiente vídeo. Chao, Quique, chao a todos. Chao, un abrazo, chao, chao.